Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente los trastornos psicosomáticos. Y en esta clase, de manera general, los temas que vamos a ver tienen que ver justamente con los trastornos psicosomáticos, la teoría psicoanalítica, el desarrollo y la integración psique-soma, el modelo cognitivo, la personalidad, el modelo biológico, psiconeuroinmunología y finalmente vamos a ver la clasificación. Entonces vamos a comenzar con los trastornos psicosomáticos y acá la medicina psicosomática lo que hace es que trata de investigar científicamente lo que tiene relación entre los factores psicológicos y justamente nuestro aspecto biológico, estos fenómenos fisiológicos en general y justamente de los mecanismos de las causas o la patogenia que existen en las enfermedades. Pero esto lo hace en un sentido más amplio, porque justamente se refiere a una filosofía que va a hacer hincapié en estos aspectos psicosociales de las enfermedades y también de lo que tiene que ver con los cuidados médicos. La medicina psicosomática es la respuesta o las respuestas en el fondo que la medicina ha dado a este problema que viene de antaño de la mente-cuerpo. Y los antecedentes de los modelos psicosomáticos se encuentran justamente en estas teorías mágicas y religiosas desde ya Grecia, inclusive anterior a ellas, en donde una enfermedad podía ser justamente el resultado de ya sea malas influencias, estos espíritus malignos, y a la vez podían ser curadas o modificadas a través de ritos, rezos, rituales, etcétera. Luego aparece la teoría de los humores de los griegos, específicamente por Hipócrates, y fue otra forma de poder entender esta relación de los factores psicológicos y también de la enfermedad. De hecho, la teoría de los humores específicamente lo que hizo fue alejarse de justamente esta forma de ver las enfermedades desde un aspecto mágico. Y de cierta manera, estos modelos hasta el día de hoy siguen presentes con algunas, obviamente, modificaciones en lo que tiene que ver con ciertas visiones del mundo que obviamente insisten en que todo está en la mente o que ofrecen justamente una explicación de tipo psicológico para todo tipo de enfermedades y se puede fácilmente llegar a una mística psicosomática desde cualquier, en el fondo, modelo teórico. Dentro de lo que tiene que ver con las teorías psicoanalíticas, que fue una de las primeras que trató en el fondo de poder, em, de cierta manera, explicar este fenómeno, para el psicoanálisis, la aparición de síntomas somáticos, para ellos en el fondo puede obedecer a esta vía simbólica o no simbólica. Y en el caso simbólico, este sistema se expresa simbólicamente en un aspecto de un conflicto inconsciente, como por ejemplo en algunas histerias de conversión. Pero ya con el tiempo, los psicoanalistas encontraron que sus pacientes inclusive padecían trastornos psicosomáticos sin que hubiera obviamente signos de transformaciones simbólicas, por lo cual comenzaron ya a explorar un mecanismo mucho más temprano y básico que parte justamente más bien de un déficit en la capacidad simbólica o de la mentalización. Dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo y la integración psique-soma, en el fondo para que la mente pueda, por decirlo de alguna forma, habitar en el cuerpo, esto es indispensable, el rol del objeto como mediador y permitir en el fondo que las sensaciones corporales, por ejemplo, del bebé, puedan eventualmente integrarse en el yo. Y el rol del objeto en estas interacciones ha sido descrito, entre otros, con los términos contención por Winnicott. Y si la persona no alcanza una adecuada satisfacción de sus relaciones objetales, puede replegar su libido al yo, es decir, a través del narcisismo, lo cual obviamente lleva a una atención exagerada a sensaciones corporales, ya que obviamente el mundo psíquico no logra contener lo que son los factores instintivos y también afectivos. Entonces, evidentemente, vamos viendo que ya hay distintas formas de poder ver cómo es este aspecto de lo psicosomático. Dentro de las tantas formas que se pueden ver o se tratan de explicar en el fondo cómo es que se desarrollan los trastornos psicosomáticos, muchas veces se habla de que posiblemente puede ser que se altere o en el fondo la persona exagere
síntomas o crea tener síntomas, en el fondo, ya sea por un trauma temprano, ya sea por estrés, pueden haber también factores genéticos y obviamente acá pasa justamente a lo que es la programación del eje HPA, que obviamente genera una alta reactividad al estrés, pauta de apego inseguro, falla la simbolización, alexitimia o los diferentes estilos de afrontamiento que puedan haber. Hay eventos vitales desencadenantes también que en el fondo todos estos aspectos pueden generar obviamente la somatización. Entonces, de cierta forma, es un fenómeno bastante interesante porque los seres humanos en el fondo obviamente sienten todo lo que les está pasando, aun cuando la explicación no sea exclusivamente biológica. Cifneos introdujo, por ejemplo, el término de alexitimia en 1972. Este término es tremendamente importante en este fenómeno, porque la etimología de la palabra señala justamente la ausencia de palabras, que es lexis, para los sentimientos, que es timia, y Cifneos encontró en un grupo justamente de pacientes psicosomáticos ciertas características comunes. Por ejemplo, un vocabulario limitado, un afecto inapropiado, una personalidad más bien primitiva y también dificultades interpersonales y para la comunicación. Y lo que más le llamó la atención de estos pacientes fue su marcada dificultad para poder expresar sus sentimientos, como si no pudieran poner palabras a sus emociones o simplemente no entendieran el significado de la palabra sentimiento. Ahora, otros rasgos asociados son, por ejemplo, la dificultad en la simbolización, puede ser también el pensamiento concreto, la insistencia en fijarse justamente en los eventos externos, relegando un poco el mundo interno a un segundo plano, y también la dificultad para poder distinguir los sentimientos de las sensaciones corporales. Recientemente, por ejemplo, se han desarrollado inclusive escalas para poder medir la lexitimia y son numerosos los estudios sobre la relación alexitimia con las enfermedades psicosomáticas. Ahora, en resumen, en el desarrollo es necesario lograr la capacidad de poder expresar y elaborar los afectos, las emociones también corporales a través de nuestro lenguaje. Y una alteración justamente en este proceso puede llevar a que las emociones se expresen no a través del lenguaje, sino que a través de nuestro cuerpo. Los síntomas somáticos en el fondo terminan siendo un lenguaje de aquello que la persona en el fondo no ha sabido cómo expresar, y eso lo hace a través de su cuerpo. Dentro de lo que tiene que ver con los modelos cognitivos, para este modelo los esquemas de cognición van a determinar la manera como el individuo justamente interpreta su realidad, y entre estos también cómo interpreta obviamente los estímulos corporales. Y uno de los elementos de la psicoterapia, por ejemplo, consiste justamente en corregir lo que tiene que ver con estas distorsiones cognitivas. Por ejemplo, los pacientes hipocondríacos amplifican las sensaciones corporales, y esas sensaciones corporales son incorrectamente interpretadas como indicadores de daño o quizás también de enfermedad. Y se encuentran entre ellos una, entre comillas, predisposición a pensar y construir justamente conceptos en términos físicos y concretos. De hecho, hay varios modelos, pero por ejemplo, el modelo de Brown, para él, por ejemplo, los síntomas médicos no explicados surgen justamente cuando la activación crónica de representaciones almacenadas en la memoria hacen que la representación primaria seleccione una información que sea completamente inapropiada. Y de esta manera justamente se interpreta erróneamente la información actual, lo cual para la persona es vivido como completamente real, ya que la persona no tiene aspecto en el fondo o acceso introspectivo a los mecanismos que obviamente seleccionan e interpretan de cierta manera la información que está recibiendo. Dentro de lo que tiene que ver con la personalidad, por ejemplo, está la hipótesis que asocia justamente la personalidad tipo A con la enfermedad coronaria, y este es el ejemplo clásico de este modelo, porque justamente toda su investigación floreció justamente en la década de los 70 y de los 80. Se dice, por ejemplo, que la conducta tipo A consiste en irascibilidad, impaciencia, agresión, competitividad y sensación, por ejemplo, de apremio del tiempo, y en algunos estudios se puede asociar con un riesgo doble de padecer enfermedad coronaria. Y a pesar de dificultades para validar esta noción, permite
una serie de intervenciones para poder modificar estas conductas y mejorar también el pronóstico en algunos pacientes. Ahora la hostilidad parece ser el factor de mayor peso en la asociación con la enfermedad coronaria y tiene un sustento también fisiopatológico. Y la asociación entre el tipo de personalidad y la mortalidad general ha sido estudiada, sí, recientemente. Ahora, por ejemplo, la personalidad sana predispone más a la longevidad y a una utilización más efectiva de los tratamientos médicos y también a menores conductas de riesgo. Pero las personas que obviamente tienen una personalidad que es menos sanas, esta siempre se suele asociar a mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque de cierta manera las personas no se van a cuidar, van a tener aspectos de servicios médicos deficientes no por el servicio en sí, sino porque la persona en el fondo em, va a generar obviamente que quizás la persona sienta que no necesita atención médica, quizás por los mismos aspectos de su personalidad sienta que en el fondo los médicos no son necesarios, que la enfermedad no es tan grave, por ejemplo, o por el contrario puede ser que justamente la persona crea que el sistema de salud en el fondo no los va a ayudar a poder resolver su problemática. Dentro de lo que tiene que ver con los modelos biológicos sobre el estrés, Seile describió el síndrome de adaptación general con las siguientes etapas: la reacción de alarma, el estado de resistencia y finalmente el estado de agotamiento. En la reacción de alarma, acá en el fondo la persona tiene que percibir algún estímulo y obviamente puede que perciba alguna situación como una posible situación de estrés. Y en el fondo lo que hace en esta primera reacción de alarma es que desarrolla alteraciones de orden fisiológico y psicológico, ansiedad, inquietud, por ejemplo. Y esto hace que la persona en el fondo se pueda predisponer a enfrentarse a la situación estresante. Y en esta primera reacción de alarma hay distintos síntomas que también están asociados y en el fondo estos síntomas están relacionados con, por ejemplo, la intensidad del estímulo que está provocando esta reacción, también están relacionados con los factores de la persona, también están relacionados con el grado de amenaza que percibe la persona de esta situación y también por el control por el factor de control o el grado de control que la persona crea sentir frente a esta situación puntual. Dentro de lo que tiene que ver con el nivel fisiológico de esta primera etapa, por ejemplo, el cerebro percibe una situación, envía de inmediato un mensaje a la glándula pituitaria, ahí empieza a segregarse la hormona cortisol, el cortisol aquí induce a otras glándulas que inciden en la producción de adrenalina y el organismo acá entra en un estado de alerta. Hay un pulso rápido, hay un aumento de la sudoración, el corazón empieza a palpitar mucho más rápido, el estómago se contrae, por ejemplo, y todo esto genera que la persona obviamente pueda en el fondo generar una sensación de poder reaccionar frente a una situación de estrés. Cuando nosotros hablamos de este estado o fase de resistencia, este tiene que ver cuando ya el estado de agresión se prolonga o de alarma se prolonga y las reacciones de adaptación provocan que se inicie todo un proceso de resistencia a dicho estado. Acá se desarrollan procesos fisiológicos, cognitivos, emocionales y también comportamentales que en el fondo están destinados más bien como a negociar la situación de estrés y obviamente de la manera menos eh, tóxica o menos lesiva para la persona. Y en esta etapa el organismo secreta hormonas, los glucocorticoides que elevan, por ejemplo, la glucosa al nivel que obviamente el organismo necesita para un buen funcionamiento del corazón, el cerebro y los músculos, que son los que son necesarios para que el cuerpo pueda seguir en el fondo funcionando. Pero ya cuando esto ya se altera, ya pasamos a la fase de agotamiento, esta es la grave. De hecho, una persona puede terminar falleciendo por esta última etapa. Y en esta fase es donde justamente la fase anterior, que es el estado de resistencia o fase de resistencia, fracasa. En el fondo, los mecanismos de adaptación no resultan eficientes y el organismo pierde toda su capacidad de poder responder. Ya no puede afrontar las agresiones y el organismo se colapsa. Ya no puede defenderse de la situación de estrés. Las reservas psicológicas y biológicas se agotan, se desarrollan algunas patologías, obviamente. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo va a sentir
que ya no tiene fuerzas. Y ahí, por ejemplo, el sistema inmune es uno de los principales que disminuye su efectividad. De hecho, hay varias formas, en el fondo, en cómo la persona percibe una situación y también su estado general de salud, relacionado justamente en gran medida con su estilo de vida, por ejemplo, sus factores claves en las respuestas de estrés. De hecho, hay varios tipos de respuesta a la carga alostática. Por ejemplo, la primera es ante un estrés frecuente, como en el caso de pico repetido de presión arterial alta y el consecuente, por ejemplo, daño arterial. Y en el segundo tipo no hay adaptación o estresores repetidos de un mismo tipo, con lo cual hay una exposición prolongada a hormonas de estrés, por ejemplo, el cortisol. Y en el tercer tipo hay una incapacidad para detener o apagar la respuesta al estrés una vez que obviamente el evento estresante ha pasado, como en el caso, por ejemplo, de la depresión. Y resulta esencial conocer cómo interactúa un evento estresante o traumático con la disposición que tiene el individuo para dar cierto resultado, que puede ir desde mantener el equilibrio e incluso puede llegar a fortalecer el yo. O en otros casos, hasta la aparición de patologías, entre ellas, por ejemplo, las enfermedades em, psicosomática, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Dentro de lo que tiene que ver con la psiconeuroinmunología, obviamente acá en esta parte, el papel del sistema inmunológico puede estudiarse como parte de las respuestas del organismo justamente em, a una situación estresante. Y justamente como uno de los mecanismos fisiopatológicos que explican justamente la manera en que lo psíquico impacta en los procesos corporales. Por ejemplo, puede ser la respuesta de las citocinas entendidas como inmunotransmisores que se han asociado justamente con una respuesta inflamatoria que subyace a la depresión. Y una vez más, la respuesta del sistema inmune varía ante un estrés agudo y también ante un estrés crónico. Y las situaciones crónicas tienden a debilitar, por ejemplo, la respuesta inmunológica, que era lo que veíamos recién, mientras que la fase aguda tiende a activar el sistema inmune. Y la síntesis y la liberación de las citocinas proinflamatorias, por ejemplo, se dan como resultado de la activación de células inmunes innatas en respuesta justamente a patógenos. Y además de las respuestas periféricas, las citocinas actúan en el cerebro produciendo fiebre, activación, por ejemplo, del eje HPA. También, por ejemplo, pueden ir induciendo el comportamiento de enfermedad. Y estas citocinas se derivan justamente de una red local en el cerebro, que es el sistema cerebral de citocinas, que refleja justamente la activación periférica. Y los mecanismos que permiten esta comunicación, entre comillas, entre el sistema y los órganos periféricos aún está en investigación. Ahora, la conducta de enfermedad no es solo la disminución en la capacidad para reaccionar al medio externo como respuesta frente a un peligro, sino que también un estado motivacional. Justamente la respuesta inflamatoria, entre comillas, como que le dice al cerebro que debe cambiar sus prioridades, ahorrar energía y luchar contra este evento patógeno. Y esta es la misma respuesta coordinada frente a distintas señales de peligro. También hay mecanismos, por ejemplo, para atenuar la respuesta inflamatoria y para poder evitar que se active más allá de lo necesario en una fase aguda, por ejemplo. Y la activación prolongada de la respuesta inflamatoria, por ejemplo, puede ocasionar síntomas depresivos y también cambios cognitivos. Y finalmente vamos a ver la clasificación de los trastornos somatomorfos en la CIE-10 y en el DSM-5. Y acá, por ejemplo, podemos ver que en el CIE-10 hablamos de trastornos somatomorfos, en el DSM-5 como síntomas somáticos y trastornos relacionados, trastornos por somatización, trastornos de síntomas somáticos. Por ejemplo, en el CIE-10 vemos trastorno por somatización, trastorno somatomorfo indiferenciado, trastorno hipocondriaco, disfunción vegetativa somatomorfa, trastorno disociativo, trastorno de dolor somatomorfo, trastornos somatomorfos sin especificar y trastornos somatomorfos desde otros aspectos. Y también desde el DSM-5 vemos trastornos de ansiedad por enfermedad, trastorno por conversión, que es lo más común, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados, específico y no especificado, trastornos facticios y también la simulación. Eso ha sido toda nuestra clase. Espero que lo hayan disfrutado y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaremos.